Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar sobre microbiota y uso de probióticos y prebióticos en patologías neurológicas y psiquiátricas. Desde Neuraxfar pues queremos daros la bienvenida, agradeceros vuestra presencia, agradecer también a la SEN, SEMIPIP y la Sociedad Española de Psiquiatría su participación. Creo que es un gran documento que nos va a ayudar mucho a entender muchas cuestiones relacionadas con la microbiota. Solamente, aparte de daros la bienvenida, quiero deciros que hay un botón de preguntas, que en cualquier momento podéis hacer las preguntas y las iremos recogiendo para contestarlas al final del evento. Yo no quiero quitarle más tiempo a los ponentes, que son los protagonistas, entonces le doy paso al doctor Guillermo Álvarez, que es el presidente de SEMIPIP y que va a hacer de moderador en esta mesa, en esta webinar. Muchas gracias y bienvenido, Guillermo. Gracias. Guillermo está entrando en la mesa, le vamos a esperar que está entrando en la webinar y que va a ser, como os comento, el moderador de la sesión y está entrando ahora mismo, ya le vemos. Gracias, Guillermo, por participar. Muchas gracias, Concha. Bueno, me voy a presentar, soy el doctor Guillermo Álvarez Calatayud, presidente de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos, y vamos a presentar en esta webinar el documento de consenso sobre la microbiota y el uso de probióticos y prebióticos en patologías neurológicas y psiquiátricas. Es un documento que se ha elaborado con 3 sociedades científicas, nuestra sociedad, la Sociedad Española de Microbiota, la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y la Sociedad Española de Neurología. Han participado en el documento más de 35 expertos, pertenecientes a más de una veintena de hospitales y de centros de investigación, y seguramente tenga un alcance importante. De momento la podéis descargar los profesionales sanitarios en las webs de las 3 sociedades científicas, ya está colgada y según las últimas noticias pues empieza a estar traducida y está siendo divulgada en otros idiomas y en otros países. Antes de dar paso a los coordinadores de esta guía, quería dar una pequeña puntualización. Cuando se habla del mundo de la microbiota y los probióticos, siempre hay una duda sobre si se trata de una ciencia o es una moda. El hecho de que es una ciencia se reseña simplemente porque las revistas científicas de más alto impacto, como puede ser el Nature o el Science, pues parece que no hay un mes donde no se publique algo referente a la importancia y el papel que puede jugar la microbiota en muchas enfermedades de nuestra economía. Y lo de la moda es porque es algo que muchas veces se utiliza sobre todo por medicinas alternativas, con poco rigor científico, que hacen que el empleo de los probióticos pues parece que lo cura todo. Sí es verdad que en este documento de consenso hemos tratado y hemos dado sobre todo importancia al papel que tiene hoy por hoy la investigación tanto en patologías neurológicas como en patologías psiquiátricas, y el empleo de probióticos seguramente vendrá en un futuro, aunque ya hay alguna realidad subyacente en este momento. Simplemente antes de pasar a los ponentes, quisiera dar gracias al laboratorio Neuraxfar, primero por haber patrocinado esta guía. Yo creo que ha sido una idea excelente. Y concretamente quería felicitar a Concha Porras, que nos ha dado la presentación, por su interés y sobre todo por todo el apoyo que ha tenido para poder elaborarlo. Y sin más, vamos a pasar a la primera ponente, que es la profesora Mónica de la Fuente,
que es catedrática de Fisiología de la Universidad Complutense de Madrid. Ella pertenece a nuestra Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos desde su fundación. Actualmente ocupa el cargo de vocal de docencia. Y nada más, cuando quieras, Mónica, puedes empezar tu presentación. ¿Algún problema con pasar las diapositivas, Mónica? Sí, no veo ahora la manera de que aparezca la diapositiva. No sé si me oís. Yo te oigo perfectamente. Pero ahora lo que quiero es que se vea. ¿Se ve la diapositiva? Ahora sí se ve. Vale, genial. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, pues buenas tardes. Como ha comentado Guillermo, vamos a empezar un poco por el orden en que aparecen en esta guía o este documento de consenso que ya ha explicado el presidente de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos, y lo vamos a empezar por la parte correspondiente a Semipit, a esta sociedad, en donde, me encuentro yo como coordinadora. Evidentemente, antes de pasar a tratar los capítulos de nuestra parte, quería comentar la relevancia que tiene el tema que se trata en este documento de consenso, puesto que hace muy poco, el 4 de febrero, salió este pequeño artículo en Nature en donde se habla ya de cómo esas bacterias que tenemos en el intestino pueden precisamente alterar el cerebro. Y se cuenta, me parece que tiene 3 páginas o 4 páginas el documento, pues en este artículo se habla ya como los comienzos, cuando la investigadora Jane Foster, en el año 2006 se dio cuenta por primera vez que en 2 grupos de ratones que tenía, pues uno tenía una microbiota normal y otro no tenía microbiota intestinal, y la conducta que manifestaban estos animales era completamente distinta. Y dijo, uy, esto es curioso, vamos a publicarlo. Y bueno, un estudio muy bien hecho, pues le costó años y revistas para poderlo publicar, y de hecho, como se dice en esta reseña de Nature, hasta el 2011 no consiguió publicarlo, y en una revista con no demasiado impacto. Evidentemente, como ya ha dicho Guillermo Álvarez Calatayud, hoy en día uno se mete en PubMed, se mete en cualquiera de estas plataformas y hay miles y miles de publicaciones muy buenas sobre este tema, y en concreto sobre también esta relación que hay, como se ve en este esquema, de la microbiota que hay en el intestino con el cerebro. Y aunque en este Nature se basan mucho en Parkinson, en autismo y en ELA, evidentemente, como veremos, y sobre todo en las intervenciones de mis compañeros de la guía, muchas más patologías. Bueno, vamos a empezar un poco, antes de ver y entender cómo es esta conexión de la microbiota intestinal con el cerebro, microbiota. Mónica, ¿Sí? disculpa, ¿estás pasando las diapositivas tú en tu ordenador? Sí. Es que aquí nos están viendo, ¿vale? Hay una pantalla previa. Mira, cierra un segundín el PowerPoint, por favor, el que tienes delante. Cierro el PowerPoint. Sí. Entra, ¿nos ves a nosotros? No. Abre el navegador, o sea, maximiza el Chrome para que nos veas y ves que hay una puesta en pantalla. O sea, abre el navegador tuyo, o sea, quita tus diapositivas. Ya he quitado las diapositivas. Vale, ¿nos ves a nosotros con la imagen? Ahora sí. Vale, utiliza la que tienes en pantalla para ir pasando, por favor. Te pones encima y flechita para la derecha, para la izquierda. ¿Vale? La que tengo en pantalla, espera que no llego. ¿Doy a compartir? No compartas nada. Hazlo con lo que ves en pantalla. ¿No ves tu documento? Vale, Veo perfecto. Ponte en la diapositiva que seguías, ¿vale? Por favor. Vale. Venga, gracias, vale. Disculpa. Ahora me lo decís si ahora se ve bien. Ahora perfectamente, puedes seguir. Vale, muchas gracias. Vale, pues entonces no sé dónde nos quedamos, pero bueno, empezamos aquí comentando el primer capítulo de esta parte del documento de consenso, en donde se habla, lógicamente, de la microbiota autóctona en general, la composición, la distribución, sus funciones. Entonces, en esta gráfica, en esta figura que se ve aquí, se ubican las distintas
conjuntos de comunidades de microorganismos que colonizan nuestro cuerpo. Y un poco quiero destacar la definición de microbiota autóctona que en eso insiste mucho el doctor Evaristo Suárez, que es uno de los autores de este capítulo, en el sentido de que tienen que ser estables, o sea, que de una manera estable estén colonizando alguna parte de nuestro organismo, en general la piel y las cavidades abiertas al exterior. Es decir, que no siempre que encontremos unos microorganismos quiere decir que ahí tenemos una ubicación de microbiota autóctona. En realidad, como aparece ahí, no sé hasta qué punto se ve bien, pero bueno, en la guía se ve muy claro, según la localización, la variedad de microorganismos que encontramos es muy diferente, desde prácticamente un único género, bueno, muy pocos, pero ahí con una preponderancia de lactobacillus en la vagina, por ejemplo, hasta una gran cantidad y diversidad de microorganismos en el intestino, especialmente en el intestino grueso. Entonces, es muy diverso. De hecho, nos vamos a centrar más en esa microbiota intestinal, que más o menos es el 95% de la microbiota general. ¿Y por qué es tan importante? Pues hay una teoría fisiológica que comenta por qué mantenemos, sobre todo los humanos, tanto intestino grueso, que realmente a la hora de, digamos, aumentar nuestra capacidad nutricional de absorción, etcétera, no es tanto. Y la respuesta es porque tenemos y le damos a esa microbiota un sitio apropiado para que pueda vivir. Entonces, tenemos una relación mutualista con esa microbiota. De hecho, nosotros le damos una casa donde vivir, pero esa microbiota nos da muchas cosas, desde protección frente a patógenos, que lo hace maravillosamente bien con varias estrategias, desde producir microvicinas, etcétera, hasta nuestro metabolismo, que gracias a esa microbiota tenemos una serie de nutrientes esenciales, aprovechamos compuestos que si no, no los aprovecharíamos, etcétera, y lo que más se está estudiando últimamente es que gracias a esa microbiota tenemos unos sistemas homeostáticos bien desarrollados y bien funcionando, como es el sistema inmunitario, el sistema endocrino y el sistema nervioso. Por lo tanto, esa microbiota es muy importante. En el segundo capítulo se va a tratar de cómo se coloniza nuestro organismo de esa microbiota, qué factores lo afectan y cómo se va cambiando pues, con la edad, ¿no? Y el estilo de vida. Entonces, los autores recogen cómo es trascendental la introducción de la microbiota en el momento del parto. Ese parto que sea natural va a favorecer que entre una microbiota apropiada. Después, la lactancia materna va a ayudar. Después, cuando ya el primer año de vida es muy importante, siento deciros que ahora no veo la diapositiva. Ahora sí, gracias. Perdonar, esto del directo es lo que tiene. Bueno, entonces, durante el primer año de vida es muy importante esa introducción de la diversidad microbiana. Después, cuando el niño empieza a tomar alimentos sólidos, cuando entra en contacto con más directamente con el ambiente en el que vive, todo eso lo va a modular esa microbiota y va a seguir modulándose y cambiando a lo largo de la infancia, la adolescencia y hasta la edad adulta. En la edad adulta se dice que hay una cierta estabilidad en cada uno de nosotros de esa microbiota, lo cual no es del todo exacto porque, como se comenta en este capítulo, la dieta y muchos factores de estilo de vida van a estar influenciando. Y a lo largo de ese proceso de envejecimiento hasta el final de nuestros días, siguen incidiendo factores como la dieta, las infecciones que tengamos, los fármacos y mucho más para cambiar esa microbiota. A ver, ahora no me pasa, ahora. Vale. Bueno, en el siguiente capítulo se va a tratar precisamente de la sutileza que hay entre tener una adecuada microbiota, esa normobiosis, cómo está relacionada con la salud y hay que fijarse que las flechas siempre son bidireccionales y cómo
muy fácilmente, no solo por factores genéticos, también por lo que se coma, lo que se haga, el estrés que se tenga, los fármacos que se hagan, por ejemplo, los antibióticos que arrasan la microbiota, pues todo ello puede incidir en que no tengamos este equilibrio, tengamos disbiosis. Se define el contexto de disbiosis y cómo esa disbiosis está asociada, como se ve en la tabla, con toda una serie de patologías. De hecho, en una publicación del 2017, que recojo aquí simplificadamente, se dice que una disbiosis se puede relacionar con más de 100 enfermedades distintas, de distinto tipo, muchas de ellas pues, de tipo metabólico, inmunitario, pero como se ve aquí también relacionadas con el sistema nervioso central. Una cuestión que todos nos planteamos es, ¿qué es antes? ¿El huevo o la gallina? Es decir, ¿se tiene una disbiosis y eso genera una patología, una enfermedad? ¿O se tiene una enfermedad y eso es lo que hace que tengamos disbiosis? Pues la respuesta todavía no está clara, aunque hay experimentos que apuntan a que la microbiota tiene mucho que decir en el desarrollo de una enfermedad. Entonces, como partimos de esa idea de que la disbiosis se puede obtener fácilmente a través de pues eso, factores de estilo de vida, medicamentos, etcétera, en el siguiente capítulo vamos a intentar introducir aquello que puede ayudar a reponer esa microbiota. Entonces, un poco siguiendo el símil que planteo aquí, esto es idea original de uno de los autores, de Juan Miguel Rodríguez, si nosotros entendemos que nuestra microbiota intestinal es como un campo florido y hermoso ante una situación de estrés, antibióticos que se tomen, etcétera, puede quedar devastado. Nosotros podemos dejar que ese parque, ese jardín, se recupere, digamos, de forma natural, pero siempre lo va a hacer mucho más anárquicamente que si damos unas semillas que ayuden a que vuelva a haber una diversidad homogénea y, digamos, más saludable. Y eso es el papel que tienen los probióticos. Entonces, se definen como microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio a la salud del hospedador, es decir, del consumidor. En este capítulo no solo se habla de los probióticos, sino también de cómo se seleccionan y se desarrollan los nuevos probióticos que pueda haber, también de los prebióticos, que ahora se muestra en la siguiente diapositiva, y también de otros bióticos, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, que también corresponde a este mismo capítulo, en donde se ve una lista de compuestos que resultan prebióticos, es decir, compuestos no digeribles presentes en la dieta que estimulan el crecimiento y actividad de los microorganismos autóctonos, ¿no? Resultando, por supuesto, beneficiosos para la salud. Aquí pongo el ejemplo de la cebolla como un aportador de prebióticos. También se habla de los simbióticos, que es la unión de probióticos y prebióticos, siendo la leche materna un ejemplo muy claro de un simbiótico. Y también en este capítulo se habla de otros bióticos para probióticos, posbióticos, en donde ya no se acogen a las definiciones que hemos estado viendo. En el siguiente capítulo, evidentemente, ya entramos en describir de una manera básica, no con aplicación clínica, el eje microbiota intestino-cerebro. Este eje que se basa en la primera parte de este capítulo, que es esa ciencia nueva que es la psiconeuroinmunoendocrinología, porque es la ciencia que estudia cómo nuestros sistemas homeostáticos, el nervioso, el endocrino y el inmunitario, se comunican para poder mantener ese equilibrio funcional, esa homeostasis, que es lo que nos permite tener salud. Y se habla primero de esta ciencia, que también por eso se la denomina la ciencia de la salud, porque en base a ella podemos entender el eje microbiota intestino-cerebro, porque evidentemente nuestra microbiota intestinal va a poder dialogar, contactar con los sistemas homeostáticos que tenemos en el intestino. Y en el intestino nosotros tenemos un sistema inmunitario que es quizás de las localizaciones más complejas de todas las que tenemos en el organismo, pero también un sistema nervioso que es tan complejo el que tenemos aquí que incluso se le ha denominado el segundo cerebro, y también un sistema endocrino complejo. Entonces, esta microbiota va a dialogar con estos sistemas homeostáticos y va a permitir que la homeostasis intestinal sea la que tiene que ser, pero además tanto los mediadores de estos microorganismos como los que producen los sistemas nervioso, endocrino e inmunitario van a poder llegar al cerebro.
bien por vía sanguínea, pero fundamentalmente también por vía nerviosa, a través del nervio vago, que como decía John Cryan, es como una autopista inmensa que conduce esa información al cerebro. Y ese cerebro va a modificar su funcionamiento y, por lo tanto, su respuesta conductual dependiendo de cómo haya sido esa microbiota y el diálogo que haya establecido con estos sistemas homeostáticos. En concreto, una de las cosas que es más evidente, el tema del estrés, las emociones, que dado que este eje es bidireccional, este eje nos va a explicar cómo ese estrés, cómo esas emociones van a poder llegar también a través del cerebro, intestino, microbiota, a esa microbiota y modificarla. Por lo tanto, esa bidireccionalidad va a estar en la base de la salud o enfermedad. Y este esquema, que aparece también en ese capítulo, nos describe exactamente esto que acabamos de decir. Es decir, nosotros para tener una buena homeostasis y una buena salud y llegar a vivir mucho tiempo y de forma saludable, necesitamos tener este diálogo, esta conexión microbiota-sistemas homeostáticos que sea adecuada. Y esto lo conseguimos según los genes que cada uno tenga, pero los genes intervienen más o menos con un 25% en que esto se haga bien, y lo que más interviene es el ambiente y los factores de estilo de vida, en donde podemos meter, por supuesto, la nutrición y, por supuesto, los probióticos, prebióticos, etc. Esta relación genes, ambiente, estilo de vida nos va a incidir en cada uno de nosotros desde la vida fetal, durante todo nuestro nacimiento, desarrollo, llegamos a la edad adulta y luego en el largo proceso de envejecimiento. Evidentemente, eso nos demuestra que como ni los genes ni el ambiente y el estilo de vida de cada persona es el mismo, cada uno de nosotros tenga una microbiota biografía, como tiene también una psiconeuroinmunobiografía. Es decir, somos distintos. Que esto está bien, tenemos salud, pero si esto se nos deteriora, si tenemos esa disbiosis y ese diálogo con los sistemas homeostáticos no es correcto, entonces vamos a tener una falta de homeostasis, una mayor morbilidad y mortalidad. Evidentemente, ahí tenemos al estrés oxidativo, el estrés inflamatorio, que es la base de ese aumento de patologías y también del envejecimiento. Por lo tanto, en este capítulo se remarca la importancia de ese eje y en el siguiente y último de esta parte de la guía nos vamos a ver cómo cambia ese eje, microbiota, intestino, cerebro, según la edad, según los factores que incidan en cada individuo y las consecuencias de esos factores y de esos cambios en el eje. Entonces, como se ve en este esquema, estos dos esquemas están en ese capítulo, tanto nuestro cerebro como los cambios en la microbiota se van haciendo de forma pareja a lo largo de nuestra existencia. Y curiosamente, los dos, es decir, el desarrollo y funcionamiento de nuestro cerebro y las variaciones en nuestra microbiota, tienen unas ventanas de progreso y de, digamos, sensibilidad al daño que son comunes. Y aquí, como se ve, muchos factores desde el ritmo circadiano, la dieta, lo que se tome, los antibióticos, la actividad que se haga, etcétera, va a incidir en que este eje esté mejor o peor. Y las consecuencias van a ser en que tengamos unas conductas diferentes, en que tengamos más predisposición a tener, digamos, drogodependencia, a que tengamos toda una serie de manifestaciones que pueden llevarnos a toda una serie de patologías que en este capítulo se enuncian, del autismo, esquizofrenia, Alzheimer, Parkinson y un largo etcétera, que serán desarrolladas en los siguientes capítulos de las otras sociedades científicas. Ya para terminar, quería comentar que hemos procurado, los tres coordinadores, hacer un decálogo que recoja en 10 puntos todo lo que aparece en esta guía. Entonces, en la SEMIPID, pues lógicamente nos hemos encargado de los 3 primeros puntos, que son los que aparecen ahí, y luego hay un punto 10 en donde se recoge de forma global las propuestas que hay que hacer en el futuro dentro de este campo. No voy a leer todo este rollo, pero en el punto 1 se recoge lo de la microbiota, en el punto 2 lo de los probióticos y prebióticos y en el 3 lo del eje microbiota, intestino, cerebro. Y ya para terminar, simplemente quería dejar la idea de la importancia que tiene para nuestra salud ese eje, esa conexión de nuestro intestino con nuestro cerebro y cómo, a pesar de que hay muchísimas publicaciones,
queda mucho más por hacer. Es decir, estamos en la punta del iceberg, queda mucho más por hacer de lo que realmente sabemos y conocemos hasta el momento, y esto es un campo realmente de un gran interés, que está en progreso, tanto desde un punto de vista básico como desde un punto de vista clínico. Y bueno, muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, profesora de la Fuente, por tu excelente y didáctica presentación, y a continuación vamos a dar paso por parte a la coordinadora de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, que es la doctora Ana González Pinto. La doctora Ana González Pinto es profesora titular de Psiquiatría y jefe del servicio del Hospital Universitario de Álava, es vicedecana de la unidad docente Cibersam y es la expresidente de la sociedad. Cuando quieras, Ana. Ana, ¿quieres que te intentemos pasar las diapositivas? O... Sí, si no os importa, sí, porque no puedo verlas. No puedes verla. No. Si me las podéis pasar, os lo agradecería. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, en cualquier caso, a estar aquí, Guillermo. Y nada, y estoy encantada de estar con vosotros y de comentar un poco esta guía, ¿no? De tanta calidad desde mi punto de vista. Entonces, creo que me oís bien, ¿no? En este momento. Lo oímos perfectamente y yo creo que tienes acceso ya a pasarlas tú dando la flechita. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, pues yo voy a empezar comentando los capítulos que están en este libro de psiquiatría, que es la parte que a mí me corresponde, ¿no? Yo represento a una sociedad de psiquiatría, la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, en la que he sido presidenta hasta hace muy poquito, hasta final del mes de octubre, y llevamos a cabo este proyecto de colaborar con vosotros en la elaboración de la guía. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos estudios, como comentaba Mónica, en los que se está demostrando que la microbiota de los pacientes con enfermedad mental está alterada. Y en ese sentido, lo que hemos hecho es organizar estos 5 capítulos en los que, por un lado, se habla de la microbiota en los trastornos del espectro autista, que es una de las enfermedades en las que más estudios hay, más clara está la evidencia, como comentaré. Por otro lado, en los trastornos por déficit de atención, un trastorno también infantil. En tercer lugar, el tercer capítulo es una disbiosis, una alteración de la microbiota que se ha visto en los trastornos bipolares y en los trastornos psicóticos. Como vemos, vamos abarcando casi todas las enfermedades mentales, ¿no? Como decía Mónica, este al final es un camino común para llegar a diferentes trastornos mentales. Los probióticos en la ansiedad y la depresión y los trastornos de estrés postraumático y otros trastornos psiquiátricos. Los autores del libro, tengo mucho interés en agradecerles primero su participación, son todos socios de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y trabajan en centros de muy reconocido prestigio, como es el Hospital Gregorio Marañón, como es el 12 de octubre, como es el Vall d'Hebron en Barcelona, o como es el Hospital Benito Meni o la Universidad de Valencia. Ahora veo para pasar. Bien, un poco repitiendo lo que ha dicho Mónica, pero ya aplicado a la enfermedad mental, realmente la relación que tenemos entre nuestro cerebro y el resto del organismo es bidireccional, pero eso es muy especialmente verdad en el caso del intestino. El intestino, como ha dicho Mónica, tiene una serie de microorganismos que son muy abundantes, que tienen una cantidad de genes superior a los nuestros y que de alguna manera somos simbióticos, es decir, estamos ayudándonos mutuamente para la supervivencia. Bien, el papel de esa microbiota, aunque parezca mentira, tiene su importancia en la conducta, en las emociones y en el control del estrés. Luego voy a explicar por qué ocurre esto dentro de un par de diapositivas, ¿no? En cualquier caso, como ha dicho Mónica también, este eje se va modificando a lo largo de la vida, no es estático, depende de muchísimas cosas, por ejemplo, la dieta, la edad, el ejercicio, las relaciones sociales, la ingesta de fármacos, es decir, aunque nuestros genes determinan en parte cómo somos, el ambiente es absolutamente importante,
tanto en su efecto sobre el sistema nervioso central como en su efecto también en la microbiota. Las alteraciones de este eje, intestino-cerebro, se asocia a muchas enfermedades, pero con un mecanismo generalmente común, que es el estrés oxidativo e inflamatorio. Esto también es ya muy conocido, hay muchísimos artículos que demuestran, algunos en los que nosotros hemos trabajado, que demuestran que la enfermedad mental se asocia a inflamación, a una inflamación de bajo tono, que precisamente es la que aparece cuando esta microbiota está alterada. No decimos que toda la inflamación sea debida al intestino, pero desde luego casi con seguridad que una parte de esa inflamación es debida a la disbiosis, a las alteraciones en la microbiota intestinal. Esta diapositiva la ha puesto Mónica ya y solamente quería señalar de ella que si veis en la parte baja del dibujo podéis ver que se señalan algunas de las enfermedades más importantes. Las he comentado antes, pero recordad que algunas son en la infancia, como es los trastornos del espectro autista o los trastornos por déficit de atención, y otras pueden darse en adultos y también en niños, ¿no? Como puede ser la depresión, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno bipolar o los trastornos psicóticos. Y aquí en esta diapositiva es donde explicamos un poco cuál sería el mecanismo por el que la microbiota puede afectar de alguna forma nuestras emociones, ¿no? Nosotros sabemos ya desde hace muchísimos años que las emociones, la conducta y la cognición están reguladas por neurotransmisores, por diferentes sustancias que se encuentran, que ayudan a la comunicación entre las neuronas. Y también sabemos que algunas bacterias son capaces de sintetizar neurotransmisores, los mismos neurotransmisores que nosotros necesitamos para la comunicación interneuronal que regula nuestras emociones y nuestra conducta, son las que pueden producir estas bacterias. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, y de una manera muy simplificada, un cuadro depresivo se podría decir que se produce por una alteración, por una disminución en el equilibrio entre algunos de estos neurotransmisores. Si tenemos una microbiota saludable, las posibilidades de que lleguemos a enfermar probablemente serán menores. Esta es un poco la explicación que podríamos dar en parte a esa comunicación entre el intestino y el sistema nervioso central. Sabemos ya con seguridad, porque hay suficiente evidencia, de que hay disbiosis en varias enfermedades mentales. Las he comentado ya repetidamente. No he nombrado el trastorno obsesivo compulsivo, que también es una de las enfermedades en las que está demostrada que hay disbiosis, y también hay algunos indicios, decía Mónica y también Guillermo, que tenemos evidencias, pero necesitamos más. Necesitamos más evidencias porque realmente esta investigación está empezando. Ya tenemos indicios que apuntan a que la suplementación con probióticos pueden mejorar síntomas. No digo que no podamos dar los tratamientos habituales. Probablemente tendremos que dar los tratamientos habituales, pero vamos a mejorar síntomas adicionales a lo que mejoran los tratamientos habituales en los trastornos del espectro autista, en el déficit de atención y en el trastorno obsesivo-compulsivo. En el resto de enfermedades hay algún indicio, pero falta todavía bastante evidencia, y por eso nos planteamos, y lo podéis ver en las conclusiones de este consenso, que necesitamos realizar más estudios. Estamos seguros que va a haber muchísimos, ¿no? De hecho, probablemente ya están saliendo nuevos estudios, pero necesitamos muestras un poco más amplias y que la metodología sea adecuada, es decir, que buenos científicos investiguen sobre esto. Y también es importante, de cara al futuro, recomendar el uso de guías de práctica clínica elaboradas conjuntamente por distintos profesionales de la salud. Un poco lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Aunar un poco fuerzas, porque ya se ha visto cómo a veces las mismas alteraciones disbióticas llevan a diferentes enfermedades, probablemente por una vulnerabilidad hacia un lado o hacia otro. Y probablemente poner en conjunto o en comunicación lo que sabemos cada uno de nosotros nos va a ayudar a tener una atención sanitaria integral, efectiva y segura. Y nada más, yo creo que esta ya es mi última diapositiva y doy paso a Guillermo, que nos dirá quién tiene que hablar a continuación. Pues muchísimas gracias, Ana, por tu excelente presentación. Y a continuación vamos a dar paso al coordinador de la parte de la Sociedad Española de Neurología,
que es el doctor Francisco Carlos Pérez Miralles. Él es neurólogo, profesor asociado asistencial de la Universidad de Valencia. Pertenece a la unidad de neuroinmunología del Hospital Universitario y Policlínico de la FE de Valencia. Cuando quieras, Francesc. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, a ver que ponga primero la presentación. ¿Vale? ¿Se ve? Sí. Vale. Pues a ver, mi charla va sobre la parte de neurología. Se me ofreció por parte del Comité Científico de la SEN el coordinar este trabajo y he tenido la suerte de poder contar con todos los autores que la verdad es que han hecho un excelente trabajo de revisión de toda la evidencia del uso de probióticos y del impacto de la microbiota en distintas patologías neurológicas. Perdona, Francesc, ¿puedes poner la diapositiva en pantalla completa para que se vea mejor? Vale, creo que he pasado como en esto. Voy a quitar lo de compartir pantalla. A ver. A ver, ¿ahora se ve mejor? Sí, muchas gracias. Vale. Pues este es el esquema de la charla. Empezaremos con enfermedades cerebrovasculares, después cefaleas y dolor crónico, en enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, en enfermedades de origen autoinmune, sobre todo la esclerosis múltiple, y por último haremos un inciso dentro de las neurodegenerativas, la más importante, la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Empezando por enfermedades cerebrovasculares y epilepsia, de los doctores Gómez Eguilaz, Julián Villaverde y Alegre González, pues recordar que el ictus, es decir, la enfermedad cerebrovascular, es la primera causa de mortalidad en mujeres y la segunda en varones en nuestro medio, ¿vale? Con incidencias de hasta más de 250 casos por 100.000 habitantes y año, y la mayor parte de estas suelen ser de origen isquémico, mayormente arteriotrombótico, es decir, por la arteriosclerosis. Esta es una enfermedad parcialmente prevenible. Existe una serie de factores de riesgo modificables, como son la hipertensión arterial, la obesidad y el sedentarismo, la dislipemia y el tabaquismo. También en este capítulo hemos introducido la epilepsia, ¿vale? Que es un síndrome, no es una única enfermedad, es un síndrome en el que entran varias causas, tanto genéticas como secundarias por lesiones, etcétera, pero que puede en su conjunto llegar hasta una prevalencia que aborda casi el 1% de la población. Y recordar que a pesar de los tratamientos actuales, que tenemos un bastante variedad de fármacos con distintos mecanismos de acción, existe hasta un 30% de casos fármacoresistentes. En cuanto a la microbiota y el ictus, sabemos que, pues, en base a todos estos factores de riesgo, la microbiota es un vector necesario para el desarrollo de hipertensión arterial. Tiene implicaciones en el control de la saciedad, en la termogénesis, en la regulación del metabolismo energético y también en el papel de la disfunción endotelial asociada a la hipertensión, en el sentido de que se puede haber un desbalance en la producción de factores tanto vasodilatadores como vasoconstrictores que aceleren la arteriosclerosis, como pueden ser los ácidos grasos de cadena corta, que suelen producir bacterias de las especies Bifidobacterium y Lactobacillus, o el sulfuro de hidrógeno, que también tiene un efecto vasodilatador, y por último, otras poblaciones bacterianas que pueden producir otra serie de metabolitos que pueden tener un efecto vasoconstrictor y que pueden acelerar la arteriosclerosis. También el impacto de la microbiota también se puede dar sobre el pronóstico del ictus. Sabemos que existen cambios en la microbiota a las pocas horas de la isquemia cerebral, ¿vale? Y esto se puede deber a un efecto proinflamatorio en contexto de una respuesta por la vía TH17 y por disfunción endotelial secundaria. También, en varios estudios se ha demostrado que la modificación de la microbiota, sobre todo en modelos animales, influye en el tamaño del infarto. Aquí se me ha modificado la diapositiva.
Pero bueno, en cualquier caso, que hay una modulación de un papel de la microbiota sobre la modulación del sistema inmunológico y de una respuesta inflamatoria asociada al infarto que puede modificar el pronóstico del mismo. Existen evidencias terapéuticas en control de factores de riesgo. En concreto, existe un metaanálisis en hipertensión de 14 ensayos clínicos, englobando más de 700 pacientes, cuyos resultados son discretos y dependientes de la población. Existe un mayor efecto en población europea frente a asiática, con lo cual sí que hay una cierta interacción probablemente genética. Y también hay que tener en cuenta que la microbiota no solo va a hacer esto que hemos comentado antes, de hacer un efecto proinflamatorio o sobre la arteriosclerosis, sino también puede modificar la respuesta de los fármacos con efecto cardiovascular. De hecho, pues la microbiota puede aumentar o descender la eliminación de más de 40 fármacos relacionados con los controles de factores de riesgo, como por ejemplo la respuesta a antihipertensivos o como por ejemplo otros fármacos cardiológicos como es la digoxina. Por otro lado, también existe evidencia de que en modelos animales la suplementación con probiótico podrían tener algún efecto neuroprotector, sobre todo por tener un perfil antiinflamatorio, contribuyendo a disminuir los niveles de TNF-alfa y también incluso disminuyendo el tamaño del infarto en modelos animales con bifidobacterias o lactobacillus. Pasando a la epilepsia farmacoresistente, decir que muchos fármacos usan los transportadores ABC que están en la barrera hematoencefálica y que ayudan a los fármacos a cruzar la misma para tener el efecto dentro del sistema nervioso. Pues en este sentido se ha mostrado que en epilepsia existe mayor frecuencia de lo que se llaman especies raras, que son especies comensales, como el Rhamnococcus, en epilepsia farmacoresistente. Estas especies raras pues, pueden tener alguna relación con la translocación de estos transportadores, evitando que el fármaco penetre en el sistema nervioso. Por otro lado, como ya se ha comentado, y como también la doctora Pinto también ha comentado, la microbiota tiene un efecto claro sobre vías de modulación de la inmunidad, en concreto como la vía TH17 y el aumento de citoquinas proinflamatorias que pueden desencadenar o agravar las crisis epilépticas. Otro aspecto es que muchas especies son facilitadoras del ácido gamma aminobutírico, el GABA, que es un neurotransmisor de perfil supresor de actividad epiléptica. También, pues aquellas especies que producen ácidos grasos de cadena corta, ¿vale? Como Bifidobacterium, etcétera, pueden tener efectos pleiotrópicos e incluso alterar el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal. ¿Vale? De hecho, pues en modelos animales que no tienen microbiota liberan más hormonas de estrés que los que tienen una microbiota normal. La dieta cetogénica en epilepsia es una opción para epilepsia farmacoresistente y puede tener un mediador de efecto, es decir, el efecto de la dieta cetogénica de la cual se desconocen los mecanismos de acción, podría estar mediada por la microbiota. Por otro lado, el uso de probióticos y epilepsia se ha estudiado, sobre todo en estudios desafortunadamente sin grupo control, que apuntan a una posible disminución del número de crisis, sobre todo en crisis febriles en pediatría, sobre todo aquellas inducidas por rotavirus, que como sabréis, pues pueden producir un cuadro gastrointestinal y por tanto la suplementación con probióticos puede ser beneficiosa. Existe, a modo de anécdota, un ensayo clínico actualmente sin grupo control de trasplante fecal en epilepsia farmacoresistente, del cual pues veremos resultados. Cambiando de tema, cefaleas y dolor crónico, de los doctores García López y el doctor José Miguel Lainez Andrés, que es presidente de la Sociedad Española de Neurología actualmente, pues hablar que la migraña puede estar también modulada o influida por las distintas especies que pueblan nuestra microbiota.
¿Vale? Actualmente se piensa que la vía del péptido relacionado con la calcitonina, el gen de la calcitonina, es una de las vías por las que se produce la migraña. Este péptido, que actúa de neurotransmisor, también actúa a nivel entérico, inhibiendo la secreción gástrica y la pancreática, y actúa también de moderador inmunitario y vasodilatador, pero también facilita la transmisión nociceptiva del sistema trigémino vascular, que está íntimamente relacionado con la migraña. Por otro lado, la microbiota también, sus metabolismos, sus vías metabólicas de degradación de ciertos aminoácidos, como es el triptófano, también puede producir o desencadenar ataques de migraña, como es, por ejemplo, la producción de quinurenina, que es la degradación del triptófano, o por fenómenos de translocación bacteriana. La presencia de lipopolisacáridos bacterianos puede producir un fenómeno inflamatorio que desencadena ataques de migraña. La población, otros factores, como puede ser el Helicobacter pylori, la infección por Helicobacter pylori, el síndrome de intestino irritable, la celiaquía, ciertas intolerancias alimentarias y tener antecedentes de cólicos del lactante son factores demostrados de empeoramiento de crisis de migraña. Y, por otro lado, la modificación de la microbiota en la migraña, es decir, la reducción de la alfa-diversidad, el aumento de ciertas poblaciones que inducen todo esto, pues también podría estar relacionada con un mejor control de la misma. En cuanto a evidencias, actualmente existe una alta heterogeneidad en el diseño y evaluaciones de los estudios clínicos que, por desgracia, limitan la generalización de los resultados de los mismos. Existe una revisión sistemática en 2019 de 68 estudios, de los que solamente pueden tener en cuenta 2 y no pueden hacer una metaanálisis porque los 2 estudios son muy distintos entre sí. Uno de los estudios muestra el beneficio y, por desgracia, el otro no. Posteriormente a esta revisión sistemática hubo un tercer estudio que permitió hacer ya un metaanálisis de los 3 estudios clínicos en los que, por desgracia, no se encontró una reducción significativa en gravedad o frecuencia de episodios de migraña del uso de probióticos. También decir que los estudios son muy heterogéneos y no tienen una metodología común, con lo cual dificulta bastante la comparabilidad de los mismos. En dolor crónico existe un papel de la microbiota en la sensibilización al dolor, tanto somático, por las translocaciones bacterianas, es decir, la disbiosis puede aumentar lipopolisacáridos bacterianos que, por vía de receptores Toll-like 4, podrían incrementar la sensibilidad al dolor. Y, de hecho, pues, en una patología como es la fibromialgia, se han demostrado cambios en la composición de la microbiota. No solo eso, sino que a nivel visceral, como por ejemplo un dolor abdominal pediátrico o en el síndrome de intestino irritable, la microbiota también podría tener un papel. Y también se ha demostrado en el dolor neuropático asociado a la quimioterapia. Pasando a enfermedades neurodegenerativas, el doctor Monge Algirés, también miembro del Comité Científico de la SEN, se encargó de este capítulo, en el que pues, analiza el papel de la microbiota en enfermedades neurodegenerativas, en concreto en las demencias, sobre todo en la enfermedad de Alzheimer y en la enfermedad de Parkinson. Es decir, que, pues, como también se ha comentado en anteriores capítulos o en anteriores charlas, la microbiota, la disbiosis, puede producir una permeabilización del intestino, con lo cual hay una translocación de los lipopolisacáridos bacterianos y esto tiene una repercusión sobre el sistema inmunológico que puede agravar condiciones preexistentes o desembocar en ellas, pero también puede dar paso a metabolitos potencialmente neurotóxicos que induzcan enfermedad. Por otro lado, la disbiosis también puede afectar a esa relación simbiótica que tenemos con la microbiota, como es la producción de, por ejemplo, de provitaminas, etcétera, que pasa, pues que las bacterias pasan a ser meramente comensales y, por tanto, no nos van a producir ningún beneficio. En la enfermedad de Alzheimer existen multitud de estudios que muestran cómo hay distintos cambios en la microbiota, pero sobre todo nos apuntan a varios mecanismos en los que podríamos, si se llega a buen puerto los estudios, tener un papel en el control de la enfermedad.
como por ejemplo el papel de la dieta, el aporte de ácidos grasos poliinsaturados, sobre todo el docosahexaenoico, tiene una íntima relación con la microbiota, el papel de ciertas poblaciones como las bifidobacterias y el lactobacillus, que se relacionan con un perfil antiinflamatorio y facilitador de GABA, y por último otros suplementos como es el oligomanato, que estará actualmente en estudio también para la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Parkinson, el papel de la microbiota es quizá todavía más íntimo dentro de las enfermedades neurodegenerativas. Se habla de que es una enfermedad que actúa desde la periferia y que acaba en el cerebro, sobre todo a través del famoso nervio vago que os he comentado antes, esa autopista que recorre todo nuestro organismo prácticamente, hasta digamos, el estómago, en el que ya se demuestra que hay un acúmulo de la alfa-sinucleína, que es la proteína patológica que se acumula en la enfermedad de Parkinson, en el sistema nervioso entérico. Pues bien, se ha demostrado una alteración de la composición de la microbiota, en concreto una disminución de estas especies que comento aquí, que son Prebotelacea, Coprococcus, etc., y un aumento de Lactobacillus, Verrocomicrobiaceae, etc. E incluso se ha mostrado que ciertos síndromes de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado podrían tener relación con fluctuaciones motoras. Y es que también pues, pueden ayudar a degradar o modificar la acción de ciertos fármacos, como es, por ejemplo, la suplementación de levodopa como terapia para el Parkinson. Pasando a la esclerosis múltiple, dos compañeras de la unidad, la doctora Carmen Alcalá Vicente y Sara Gil Perotín, pues redactaron el capítulo de esclerosis múltiple y enfermedades autoinmunes del sistema nervioso. En concreto, la esclerosis múltiple es una enfermedad de predominio autoinmune en la que hay una desregulación del sistema inmunológico por la cual existe un ataque a la sustancia blanca, en concreto a una destrucción de la mielina producida por los oligodendrocitos, que son las células que se encargan de recubrir todos los axones, las fibras nerviosas, asegurando un correcto funcionamiento de los mismos y potenciando el impulso nervioso. Pues bien, todo este fallo de la autoinmunidad, de la tolerancia inmunológica, pues puede tener también una relación con ciertos grados de disbiosis intestinal. Existen multitud de estudios, ¿vale?, en el que pues, se ha ido encontrando, más o menos todos coinciden, en los que hay una disminución de ciertas especies y un aumento de otras frente a controles, con lo cual hay cierto consenso, cierta evidencia de que existe una alteración de la microbiota en la enfermedad desmielinizante en esclerosis múltiple. Aunque no es todo del todo conocido, pero sabemos que pues, cómo actúa nuestro sistema inmunológico, pues la microbiota podría modular esta respuesta de tipo inflamatorio. De momento no hay evidencia en el que las intervenciones dietéticas y el uso de probióticos haya sido efectivo en esclerosis múltiple, pero se mantiene la teoría de que el trasplante de microbiota fecal podría ser una terapia en el futuro si se investiga lo suficiente. Y ya para terminar, el doctor Vázquez Costa, también compañero de mi hospital, que lleva la unidad de ELA, pues se encargó de las enfermedades neuromusculares, en concreto de la ELA. La ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas motoras, tanto superior como inferior, produciendo una enfermedad grave de un tremendo impacto para el paciente, cuya incidencia se oscila entre 1 o 2 casos por cada 100.000 habitantes. Se desconoce también cuál es el origen último, se habla de una hipótesis multi-step o multipaso, en el que pues, el paciente va como recorriendo escalones hacia el desarrollo de la enfermedad. Escalones en los que existen factores genéticos predisponentes y ambientales precipitantes.
hipotetizándose de que al menos debería haber como 6 impactos a lo largo de la vida para poder desarrollar este tipo de enfermedad. Y pues en este caso pues la microbiota, pues como veis en la gráfica, es el número de publicaciones relacionadas con la ELA y microbiota, pues ha ido creciendo con los años, y el interés de investigar el impacto de la microbiota en esta enfermedad. Pues bien, de ello pues se ha observado que efectivamente también existe una alteración de la microbiota en pacientes con ELA, en la que pues volvemos a los mismos mecanismos de acción de modulación del sistema inmunológico o el impacto en algunos metabolitos. En cuanto a impacto a el uso de probióticos o descubrimiento de nuevas vías de acción, decir que en dieta y suplementos dietéticos el uso de antioxidantes, de carotenos y omega 3 se asocia a un menor riesgo de enfermedad y a una mejor evolución de la misma. Por otro lado, y esto me ha resultado curioso porque lo desconocía, el uso de antibióticos, y es que la prescripción de antibióticos en sujetos sanos se ha asociado a un incremento en la probabilidad de sufrir esclerosis lateral amiotrófica. Y el uso de probióticos, existe un ensayo doble ciego no concluyente y existe uno actualmente en marcha. Y también existe un ensayo clínico en marcha de trasplante fecal. En conclusión, y para resumir toda esta presentación, el papel de la microbiota en la homeostasis es complejo, tiene implicaciones que van desde la regulación del sistema inmunológico, el metabolismo de neurotransmisores, la biodisponibilidad de fármacos o el desarrollo de neurotoxinas que favorezcan o agraven un proceso morboso neurológico en el caso de disbiosis intestinal, y que existe una asociación entre la alteración en la composición de la microbiota intestinal y el desarrollo de diversas enfermedades neurológicas. Esta asociación puede ir en ambos sentidos, es decir, la enfermedad puede producir un impacto en la microbiota y al revés, el impacto en la microbiota podría tener un impacto en la enfermedad. No obstante, los posibles efectos beneficiosos de los pre- o probióticos no se han establecido de manera concluyente en ninguna enfermedad neurológica, con lo que a día de hoy no podemos hacer una recomendación de su uso como terapias sintomáticas para prevención o modificación del curso de enfermedades neurológicas, tanto neurodegenerativas como disinmunes, aunque esta ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, no exime que la investigación del papel de la microbiota, del rol, podría establecer nuevos mecanismos en la patogenia de las enfermedades neurológicas y el establecimiento de nuevas dianas terapéuticas en el futuro. Y muchas gracias. Pues muchísimas gracias al doctor Pérez Millares por tu excelente presentación, que nos abre un poco la esperanza al posible tratamiento coadyuvante del empleo de probióticos y probióticos en las patologías neurológicas. Y yo creo que vamos a empezar el debate con todos los ponentes, si el organizador nos lo pone ahí en la mesa redonda. Hay una pregunta generalizada y es la posibilidad de que hay gente que está de guardia, de que puedan ver esta presentación que parece ser que ha sido bastante interesante en diferido, y nos han comentado que el laboratorio NeuroSpar lo va a sacar en el canal de YouTube y entonces todo el mundo tendrá acceso a ella. Vamos a ver si nos da tiempo para una pregunta por ponente. Voy a empezar con la doctora González Pinto. La verdad es que las preguntas están muy enfocadas al trastorno del espectro autista. Nos comentan primero la posibilidad de la evaluación de los probióticos y en principio de la cepa de Lactobacillus plantarum que está ahora comercializada, si hay alguna manera de evaluar su efectividad con algún tipo de score, y luego durante cuánto tiempo se debería emplear en estos niños. Bueno, ya he comentado que la mayor parte de la información que tenemos es limitada. Sí sabemos que en los trastornos del espectro autista hay más evidencias que en otros trastornos. De hecho, estaba revisando esta tarde un poquito de bibliografía y ya había artículos en la revista, en la familia de las revistas Nature, hablando de que casi
hay como confirmación de que podemos usar probióticos. El ya llegar a decir un tipo de probiótico y cuánto tiempo se puede usar o se debe usar ese probiótico, yo creo que es una pregunta quizás demasiado precisa para la información que tenemos. Sin embargo, se suele hablar de tomar los probióticos durante 3 meses como idea así general, pero no necesariamente tiene que ser así. Quiero decir que queda mucha investigación por hacer y habrá que ver, ¿no? A lo mejor en el futuro dicen, bueno, pues esto hay que, en un trastorno que es crónico, pues a lo mejor hay que extenderse más. De momento, generalmente los ensayos clínicos que hay controlados que producen evidencia, las duraciones son limitadas. Entonces yo hablaría de un tiempo de unos 3 meses, pero bueno, no sé, probablemente en muy poco tiempo vamos a ir teniendo más información. Y ya que te tengo, Ana, ¿en alguna otra patología psiquiátrica o mental ves alguna posibilidad en el empleo de estos psicobióticos que no hemos dicho que eran los probióticos propios del eje microbiota cerebro-intestino? Sí, o sea, hay también algunas evidencias, ¿no? Algunos indicios al menos en trastorno por déficit de atención y en trastorno obsesivo-compulsivo. En estas 3 enfermedades ya tenemos indicios. Y en el resto, no es que no tengamos ningún indicio. Por ejemplo, en depresión hay algunos estudios en que se mejoran algunos síntomas. Lo que no hay es un diseño de tratar una depresión mayor y medir con escalas, es decir, falta un poco de metodología para que dé más fuerza, pero eso no significa que no vaya a serlo. Lo que pasa es que en este momento, si me lo preguntan así, yo diría, en estas 3 enfermedades, trastornos del espectro autista, trastorno por déficit de atención, trastorno obsesivo-compulsivo, hay indicios y en las demás podrían mejorar algunos síntomas, pero todavía nos falta la evidencia para que yo pueda decir eso con rotundidad o escribirlo en las conclusiones del consenso. No lo hemos hecho por eso y hemos señalado la importancia de seguir haciendo estudios. Muchas gracias, Ana. El doctor Eduardo Torrealba ha hecho varias preguntas, además muy diferentes. Para la profesora Mónica de la Fuente, comenta si se conocen si hay perfiles microbiótico-disbióticos en cuanto a los hábitos y condiciones específicas como pueden ser los deportistas de élite, los ajedrecistas, dice, actores profesionales, las personas que padecen estrés e incluso el estrés postraumático. ¿Qué me puedes comentar? No, pues bueno, yo lo que diría es que perfil y además así en conjunto no hay ninguno. O sea, de hecho, una de las cosas que se intenta es al menos hacer una especie de firma microbiológica de cada individuo que pudiera servir para orientarle en qué cambio en el estilo de vida podría estar mejor, ¿no? Para tener y mantener la salud. Por lo tanto, lo que es un perfil, claro, no. Quizás lo que más está estudiado sea con el tema de la dieta, en el sentido de que ya hay como grupos de microorganismos que son más potentes o están más representados cuando un individuo toma una dieta más rica en vegetales, etcétera, que si toma una dieta más rica en carne. Pero son como muy groseros. Es decir, que lo que es un perfil o una firma por deportistas, por tal, no, todavía no está claro. Por eso digo que es que queda mucho por hacer, porque hasta que no tengamos ese perfil, que además en la guía se comenta en uno de los capítulos que es necesario encontrarlo, hasta que no tengamos ese perfil, es difícil a veces hacer buenas intervenciones personalizadas que realmente ayuden a la gente. O sea que, nada, eso para un futuro más o menos inmediato. Bueno, gracias, Mónica, porque has contestado una segunda pregunta del mismo doctor, que era sobre la dieta carnívora y la disbiosis. Y hay una pregunta específicamente hecha al doctor Pérez Miralles por Hugo Domínguez, que le comenta que teniendo en cuenta la sobreexposición de la zonucilina en porcentajes significativos, te has metido con la permeabilidad intestinal, pues te ha tocado, en pacientes que tienen esclerosis múltiple, pregunta si hay estudios realizados con exención de gluten en la dieta como elemento modificador de la enfermedad. Estamos hablando de no solo se han hecho estudios, hay metaanálisis alrededor de ello. El último es de 2019 y creo que está en el Multiple Sclerosis Related Disorders, en el que no se mostró, por desgracia, que hubiese evidencia de este tipo de dietas. En general, no estamos recomendando hacer dietas específicas en los pacientes con esclerosis múltiple. Tampoco existen evidencias con suplementación de otros, pero hay, digamos, algunas actuaciones que no son
son seguras, como por ejemplo suplementación con vitamina D, etcétera. Sí que recomendamos hacer una dieta sana, una dieta pues, que incluya pues, vegetales, etcétera. No dietas estrictas tipo paleodieta y todo esto que son modas, pero sí que hacer una dieta sana. Muchos pacientes incluso no solo es que coman mal, es que pues, hacen dietas transgresoras, etcétera, y creemos que eso al contrario podría ser, si es algo, podría ser incluso perjudicial, es decir, porque podría hacer, digamos, ayunos prolongados, etcétera, podrían influir en el espectro, en el perfil inflamatorio de la enfermedad, de la respuesta inmunológica. Muchas gracias. También nos preguntan, ya que te tengo ahí, Francis, si hay estudios del papel de la microbiota tanto en el GIS de la Tourette como en las ataxias espinocerebelosas. Si nos puedes comentar algo. Desconozco el tema. Creo que en ataxias espinocerebelosas desconozco si hay alguna evidencia. Yo diría que no. Pero en cualquier caso, de haberla, nos remitiríamos un poco a lo mismo en global en las enfermedades degenerativas. Es decir, la disbiosis intestinal podría influir en el contexto de aumento de la permeabilidad intestinal y, por tanto, pues, permitir el paso de ciertos tóxicos o, digamos, dejar de producir algunas sustancias que podrían tener un efecto beneficioso, etcétera. En cuanto a la otra enfermedad, el GIS de la Tourette, desconozco también si existe alguna evidencia. Hay una enfermedad similar, que es el síndrome de Pandas, que también puede producir tics motores, que es pero más que de microbiota intestinal es un problema con el Streptococcus pyogenes, el productor de amígdalas. Digamos, la infección de amigdalitis por repetición podría producir en el futuro pues, tener una autoinmunidad debido a esta infección crónica. Sí, la doctora González Pinto nos ha llegado una nueva pregunta sobre, parece ser que se están utilizando probióticos en los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, no tenemos tampoco datos suficientes para tener conclusiones, pero sí que es cierto que evidentemente, ¿no? las pacientes que tienen un trastorno de la conducta alimentaria, pues la dieta es absolutamente poco sana, ¿no? y muy escasa además, con lo cual realmente sí que tendría muchísimo sentido hacer más investigación en los trastornos de la conducta alimentaria. Por otro lado, los trastornos de la conducta alimentaria se complican muchas veces con cuadros depresivos, donde sí que hay un poquito más de investigación, como he comentado, ¿no? El tema de la disbiosis. Sí hay disbiosis en los trastornos de la conducta alimentaria, O sea, disbiosis sí que hay. Lo que quiero decir es que en el tema de los probióticos todavía no hay suficiente evidencia. Pero bueno, se complica con la depresión y también no es infrecuente que haya síntomas obsesivos en las pacientes que tienen la conducta alimentaria. Y eso también hay evidencia, como he comentado, en el trastorno obsesivo de una mejoría con probióticos, o al menos hay indicios, ¿no? Evidencias en forma de indicios. Entonces, bueno, yo creo que es una enfermedad en que probablemente tiene muchísimo sentido el hacer más investigación. Muchas gracias. Una última pregunta específica para la profesora Mónica de la Fuente, de Raquel Ávalo, que lo especifica, debe ser que la conoces. Dice que quizás sería conveniente aplicar la inteligencia artificial a la firma microbiológica para la personalización. ¿Está trabajando la sociedad con expertos que puedan ayudar en esto? No, es una idea buenísima, pero todavía eso no se ha llegado. Pero desde luego es una idea muy buena, porque hoy en día cuando se trabaja con una base de datos de muchísima información, la única manera de poder llegar a algo es a través de utilizar la inteligencia artificial, ya que la nuestra es un poco más limitada para poder acceder a conclusiones en este tipo, ¿no? O sea, pero todavía queda un poco la base primera, ¿no? De esas bases científicas apropiadas y luego ya se meterán todos esos datos para poder utilizar la inteligencia artificial. Pero muy buena idea. Muchas gracias. Hay una última pregunta que habla sobre la microbiota y la adicción al alcohol.
La voy a contestar yo, simplemente sí puede haber relación. Solo comentaros como, por ejemplo, que la sociedad tuvo un libro sobre el empleo, la microbiota y los probióticos. La primera edición fue del año 2016, había 60 capítulos y este año estamos haciendo la segunda y hay 106. O sea, imaginar lo que se está investigando, que hemos tenido que doblar el número de capítulos y uno de los que hemos incorporado es justamente el alcohol y microbiota. Y yo creo que nada más, no nos da tiempo para más preguntas y yo creo que damos paso a Concha de darle las gracias de nuevo al patrocinador del documento, al laboratorio Neurofars, y cuando quieras, pues nos despides. Y muchísimas gracias a los ponentes y coordinadores de este documento, porque me parece que es excelente. Bueno, yo solamente deciros que gracias, que ha sido súper interesante, que podríamos estar mucho más tiempo porque además se han visto por las preguntas que es un tema de interés, que volveremos y que, como ha dicho Guillermo, estará en diferido colgado en el canal nuestro de YouTube y que todo el mundo que quiera descargarse el documento también está en la página de Neuraxfar y que cualquier persona que quiera se lo puede descargar. Y nada, muchas gracias a todos y sobre todo a los ponentes, que ha sido una exposición magnífica. Gracias. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego.